Nadie podía imaginar que aquella tarde de verano en Morelia se convertiría en el principio de una cadena de escándalos que estremecerían a toda la ciudad. Una joven millonaria, rodeada de lujos y acostumbrada a la mirada orgullosa de la élite, cometería lo que para muchos era un pecado imperdonable: detenerse en plena avenida para socorrer a un mendigo sucio, hambriento y aparentemente insignificante. Su nombre era Isabela de la Vega, hija única de un poderoso empresario constructor que controlaba medio estado con su fortuna. Acostumbrada a fiestas en mansiones, viajes en yates privados y vestidos importados, Isabela parecía destinada a repetir el mismo guión de la clase alta mexicana: bodas arregladas, sonrisas hipócritas y una vida planificada hasta el último detalle. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que debajo de aquel maquillaje perfecto y joyas brillantes latía un corazón rebelde, sensible y hambriento de justicia. Aquella tarde, mientras los autos de lujo pasaban veloces por la avenida principal, Isabela vio como un pobre anciano se desplomaba en la acera. La mayoría de transeúntes lo esquivaron como si se tratara de un estorbo. Algunos incluso torcieron la boca con gesto de desprecio, murmurando que seguramente era un borracho. Pero ella, desafiando el murmullo de la multitud y el peso de su apellido, bajó de su camioneta blindada y corrió hacia él. «No lo toques», le gritó una voz desde un Mercedes estacionado cerca. «Te vas a ensuciar, Isa». Era su prima, una de esas jóvenes ricas que se creían intocables. Pero Isabela no la escuchó. Se arrodilló en el suelo de cemento caliente, tomó el rostro del mendigo entre sus manos y pidió ayuda a gritos. Nadie respondió. Nadie excepto un par de estudiantes que la miraban incrédulos, sin saber si era un acto de compasión real o un simple show de una niña rica. El escándalo no tardó en hacerse viral. En cuestión de horas, las redes sociales ardían con imágenes de la millonaria jugando a la salvadora de pobres. Los titulares eran despiadados. La princesa de la construcción ahora colecciona mendigos. Isabela y su obsesión por los desechados. Pero lo peor aún estaba por venir. Su propio padre, el poderoso don Ramón de la Vega, la humilló públicamente en una gala de beneficencia. Frente a empresarios, políticos y periodistas, levantó la copa y dijo con ironía: «Brindemos por mi hija, que en lugar de invertir en acciones o fundaciones, decidió rescatar a un pobre de la calle. Tal vez su próximo novio sea uno de ellos». Las risas llenaron el salón. El eco de aquella burla atravesó a Isabela como una daga. Ella permaneció en silencio, con la cabeza erguida, pero por dentro se sentía desgarrada. Lo que nadie sospechaba era que aquel mendigo al que había salvado no era un hombre cualquiera. Tras la barba descuidada, la ropa rota y el olor a abandono, se ocultaba un pasado lleno de secretos y una identidad que pondría patas arriba, no solo a la familia de la Vega, sino a toda la élite de la ciudad. Porque aquel hombre al que todos llamaban pobre había sido en otra época un millonario más rico que los propios de la Vega, y ahora, con la ayuda de la única persona que se atrevió a tenderle la mano, estaba a punto de reclamar lo que le habían arrebatado. Y así, lo que comenzó como un acto de compasión, terminó convirtiéndose en la chispa de una guerra de poder, secretos familiares, venganzas inesperadas y humillaciones públicas que nadie estaba preparado para presenciar. Pero, antes de llegar a esa tormenta, debemos retroceder. Debemos entender quién era ese mendigo, qué lo había llevado a la ruina, y por qué el destino decidió cruzar su camino con el de una joven rica que se atrevió a desafiar las reglas de los suyos. El mendigo que Isabela había salvado aquella tarde se llamaba Esteban Ríos, aunque pocos lo sabían. En las calles lo conocían simplemente como Don Esteban, un viejo sin rumbo que deambulaba con un saco de lana lleno de agujeros y unos zapatos que ya no tenían suelas. Lo que nadie se atrevía a preguntar era cómo alguien que hablaba con tanta elocuencia, que citaba de memoria a poetas, y que a veces mostraba una educación refinada, podía haber terminado en la miseria. Isabela, intrigada por aquel hombre, decidió visitarlo en el hospital público donde fue ingresado después del desmayo. La enfermera le dijo que se trataba de una desnutrición severa, algo incomprensible para una joven que había crecido en mansiones donde la comida sobraba al punto de ser desperdiciada sin remordimiento. El anciano, al verla entrar con un ramo de flores discretas, muy lejos de los arreglos ostentosos a los que estaba acostumbrada su familia, la miró con unos ojos claros que parecían esconder un océano de historias. «Usted no me conoce, señorita», murmuró con voz temblorosa. «Pero yo sé quién es usted». Isabela se sobresaltó. ¿Cómo podía saberlo? «Es la hija del rico constructor, del señor de la Vega», continuó. «El mismo que...». Guardó silencio de golpe, como si hubiera dicho demasiado. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué relación podía tener su padre con aquel pobre hombre? Durante días, ella regresó a verlo en secreto, evitando que su familia y la prensa lo descubrieran. Conversaban durante horas. Esteban le contaba fragmentos de su vida.
Alguna vez había sido propietario de terrenos en el centro, había dirigido una compañía de transportes y tenía contactos con políticos. No obstante, una serie de decisiones arriesgadas, traiciones de socios y un misterioso juicio lo llevaron a perderlo todo. Lo más inquietante era que cada vez que hablaba de la caída de su imperio, Esteban evitaba mencionar un nombre clave. Se detenía, bajaba la voz y cambiaba de tema, como si temiera ser escuchado incluso dentro de las paredes del hospital. Mientras tanto, en el mundo de los ricos, la humillación de Isabela seguía siendo motivo de burlas. En los clubes privados, las señoras de la alta sociedad comentaban con sorna: «Imagínate, la niña millonaria, ahora es la protectora de pobres. Qué vergüenza para los de La Vega». Pero en las redes sociales, algo distinto comenzaba a gestarse. Jóvenes universitarios y asociaciones civiles aplaudían su gesto. Algunos la llamaban la heredera con corazón. Otros decían que por fin alguien de la élite se atrevía a mirar a los pobres como seres humanos, y no como estorbos. El contraste era brutal. Mientras en su círculo exclusivo era humillada, en las calles se ganaba respeto. El punto de quiebre llegó cuando Isabela organizó, sin permiso de su padre, una colecta para ayudar a indigentes del centro. Usó parte de su dinero personal y convenció a algunos amigos de la universidad para repartir comida y mantas. Los medios, por supuesto, no tardaron en enterarse. Don Ramón, al ver las imágenes en televisión, explotó de furia. Esa misma noche, frente a toda la familia reunida en la mansión, la confrontó. «Me estás deshonrando, Isabela», tronó golpeando la mesa. «Nuestra familia no se mezcla con pobres. Nosotros construimos ciudades, no basureros humanos». Isabela, con el corazón acelerado, le respondió por primera vez sin titubear: «¿Y de qué sirve construir ciudades si dejamos morir a los que no tienen un techo?». El silencio fue sepulcral. Su madre bajó la mirada, incapaz de apoyar a su hija. Su prima soltó una carcajada nerviosa, y don Ramón, rojo de ira, la señaló con el dedo. «Si sigues por ese camino, te voy a desheredar». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Isabela comprendió que la estaba retando públicamente, obligándola a elegir entre la comodidad de su vida rica o la vergüenza de ser expulsada de la familia. Pero lo que don Ramón no sabía era que, en ese mismo instante, Esteban Ríos había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Había llegado el momento de revelar el secreto que llevaba años guardando. Una semana después, cuando fue dado de alta, Esteban citó a Isabela en un viejo café de barrio. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de ancianos, jugando dominó y una señora que servía café aguado en tazas desportilladas. Con las manos temblorosas, el mendigo sacó de su saco una carpeta amarillenta, llena de papeles arrugados. «Esto», dijo mirándola a los ojos, «es la prueba de que yo no debería estar en la calle, y de que su padre no es el hombre que usted cree». Isabela abrió la carpeta. Había contratos, escrituras y recortes de periódico antiguos. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Esteban había sido despojado de sus propiedades mediante maniobras legales sospechosas, y el nombre que se repetía una y otra vez en los documentos era uno que le resultaba demasiado familiar: Ramón de la Vega. El golpe fue brutal. Su propio padre había sido el artífice de la ruina de aquel hombre, arrebatándole no solo su riqueza, sino también su dignidad. Esteban continuó hablando con voz quebrada. «Yo era millonario, señorita. Tenía todo lo que su padre tiene hoy, pero confié en él, y me lo quitó todo. Cuando intenté defenderme, me cerraron las puertas. Fui humillado en tribunales, señalado como un deudor, como un incapaz. Nadie me creyó, y así terminé en la calle, convertido en un pobre sin nombre». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía negar la evidencia. Los documentos eran reales. El hombre que toda su vida había admirado y temido, el millonario intocable que su padre representaba, no era más que un verdugo disfrazado de empresario. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», preguntó con lágrimas contenidas. «Porque usted fue la única que me trató como ser humano», respondió Esteban. «Y porque sé que algún día tendrá que elegir, ser como él o ser distinta». En ese instante, Isabela supo que estaba atrapada en un juego de poder más grande de lo que jamás imaginó. Y lo peor era que apenas comenzaba. Isabela salió del café con las manos aún temblorosas y la carpeta contra el pecho como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. No era solo el peso de los papeles, era el peso de una verdad que olía a traición. En el estacionamiento, el chofer de la familia aguardaba con el motor encendido. Pero aquella tarde, por primera vez, Isabela no quiso subir a la camioneta blindada. Llamó un taxi viejo por aplicación, como si el simple hecho de sentarse en un asiento roto y escuchar el traqueteo de la suspensión la acercara un poco más a la realidad que siempre le habían ocultado. En el camino, miró por la ventana y vio lo que antes no veía: mujeres vendiendo fruta en esquinas polvorientas,
Niños corriendo descalzos detrás de una pelota masticada por los años. Hombres esperando trabajo con el sombrero en la mano y la mirada quieta. El contraste era abrumador. Su apellido abría puertas de vidrio, mientras tanta gente empujaba puertas de lámina oxidada. Millonario. Le habían llamado a su padre desde siempre, como una medalla dorada en el pecho. Ahora esa palabra se le clavaba como una espina. Guardó la carpeta bajo la cama de su cuarto, en la mansión, como si fuera un tesoro clandestino. Nadie debía enterarse todavía. A la mañana siguiente, acudió a la empresa de La Vega Desarrollos, con una sonrisa estudiada, que apenas lograba disimular el huracán interior. El lobby de mármol, las esculturas de artistas europeos, la fuente minimalista, todo le pareció de pronto un escenario caro para una farsa. La recepcionista la saludó con la reverencia de costumbre. Los ejecutivos jóvenes, trajeados, apartaron la mirada con un respeto casi coreografiado. Y, sin embargo, ella se sintió una intrusa, la hija de un rico que ya no creía en el cuento. En el ascensor se repitió a sí misma que no podía actuar impulsivamente. Un paso cada vez, pensó. Primero confirmar la autenticidad de los documentos. Después, entender las piezas que faltaban. Y, por último, decidir si enfrentaría a su padre en privado o lo haría ante todos, con consecuencias imprevisibles. Pidió a Valeria, la directora jurídica, una abogada brillante que llevaba años trabajando para la empresa, que revisara discretamente unos títulos antiguos relacionados con terrenos del centro. Valeria, una mujer de 40 y tantos, mirada de halcón y palabra afilada, aceptó sin preguntas, pero con una ceja arqueada. No era ingenua, olía a pólvora. «Dame 48 horas», dijo. «Y por favor, no le digas a tu padre que te estoy ayudando». Isabela asintió. No estaba lista para incendiar el palacio. Todavía. Esa tarde volvió a ver a Esteban. El viejo había conseguido una cama en un albergue gracias a la gestión de una organización de jóvenes que simpatizaban con Isabela. El cuarto era sencillo, con paredes descascaradas y un ventilador que gemía como gato viejo. Aún así, Esteban parecía más digno que nunca. Se había afeitado, llevaba una camisa limpia y tenía en la mirada un brillo distinto, como de regreso a sí mismo. «Me gustaría que me contaras todo, sin saltos», pidió Isabela, sentándose a sus pies. «Quiero saber cómo empezó, cómo te arrastraron, cómo te borraron». El viejo respiró hondo y habló. Contó que años atrás, cuando Morelia parecía crecer hacia todas partes, él era propietario de una empresa de transporte y poseía, además, varios lotes estratégicos en el corazón de la ciudad, un estacionamiento que valía oro, una bodega que pronto sería centro comercial y un edificio patrimonial con permiso para hotel boutique. En ese entonces, Ramón de la Vega apenas empezaba a cosechar fama como constructor audaz. Era carismático, sí, pero sobre todo, ambicioso. Un día, acercado por amigos comunes, le ofreció a Esteban una sociedad temporal. Él aportaría capital y maquinaria para acelerar las obras, y Esteban pondría sus terrenos como garantías solo por unos meses. Firmaron contratos, por supuesto, con cláusulas y notas al pie que Esteban, confiado, no revisó con ojos de lobo. «La trampa fue elegante», dijo Esteban. «Un préstamo puente, intereses variables, penalidades por retrasos que jamás dependieron de mí, y un fideicomiso que, por una letra minúscula, me dejaba fuera si no cumplía con una entrega imposible. Al final el banco me cerró, el juez me aplastó y tu padre se quedó con todos mis bienes a precio de ganga. De un día para otro pasé de millonario a pobre, y después vino la humillación. Me señalaron como deudor moroso, me acusaron de mala administración. Mis socios me dieron la espalda. Los supuestos amigos dejaron de contestar llamadas. Isabela tragó saliva. Lo peor no era la técnica. Los ricos tenían manuales para eso, sino la frialdad con la que se ejecutaba el despojo. «¿Y por qué no denunciaste con más fuerza?», preguntó. «Porque el sistema estaba engranado», respondió. «Cuando traté, me quebraron con demandas cruzadas, embargos y una campaña sucia en prensa. Terminé cansado, sin dinero para abogados, sin casa y con la salud por los suelos. Me convertí en un fantasma. Eso les convenía. Un perdedor no incomoda a ningún rico». Hubo un silencio. Afuera, un vendedor ambulante pregonaba paletas de hielo. La vida no se detenía. «Escucha, Isabela», añadió Esteban bajando la voz. «No te digo esto para que me tengas lástima. Te lo digo porque algo está a punto de pasar. Alguien me buscó hace semanas. Una mujer, con información que jamás habría podido conseguir solo. Me dijo que todo lo que me hicieron está documentado, y que yo no soy el único». «¿Una mujer?», Isabela frunció el ceño. «Sí, se llama Nadia Beltrán, periodista. Investiga a tu padre desde hace años, y no trabaja sola». El nombre le cayó a Isabela como un cubetazo de agua. Había oído hablar de Nadia, incisiva, incómoda, siempre en el filo de demandas.
En los cócteles, las señoras de apellido compuesto se burlaban de ella llamándola la chica de los panfletos. Pero la verdad era que nadie había destapado más de un escándalo en la región. Isabela decidió contactarla. Estaba cruzando una línea de la que tal vez no habría retorno. Esa noche, en un café pequeño frecuentado por estudiantes de arte, Isabela se sentó frente a Nadia Beltrán. La periodista era menuda, con el pelo recogido de forma rápida, casi negligente, y unos ojos oscuros con la serenidad de quienes ya han visto demasiadas cosas. Sobre la mesa, un cuaderno lleno de notas, un grabador y 2 cafés sin azúcar. Antes de empezar, dijo Nadia, quiero que sepas que no estoy aquí para salvar tu conciencia. Si te ayudo, es porque esto puede destapar algo grande y porque mucha gente pobre pagó el precio de decisiones que enriquecieron a unos cuantos ricos. ¿Estás preparada para el golpe? Isabela sostuvo la mirada. No estoy aquí por culpa, estoy aquí por justicia y porque alguien tiene que parar esta maquinaria. Si toca a mi padre, tocará, pero quiero la verdad. Nadia asintió. Abrió su cuaderno. Tu padre lidera una red de adjudicaciones amañadas. Usa prestanombres, compra funcionarios, manda mensajes con favores a jueces. Esteban Ríos es solo un caso emblemático porque conserva papeles que nadie pensaba que sobrevivirían. Tengo nombres, fechas, transferencias. Y tengo miedo de que, si lo publicamos sin blindaje, nos silencien. ¿Qué necesitas? 2 cosas. Acceso y un golpe público. Acceso a los archivos internos de la Vega Desarrollos. Y un evento donde el relato se rompa, donde la humillación ya no funcione a tu favor ni al de tu familia, sino en su contra. Algo que obligue a la fiscalía a actuar. Isabela respiró hondo. Acceso, eso implicaba traicionar el cerrojo de la empresa. Pero en su interior algo se alineó como piezas de dominó. Valeria, la abogada, estaba revisando documentos. El aniversario de la empresa se celebraría en 2 semanas con una gala donde asistirían políticos, inversionistas y prensa. El escenario perfecto para un golpe en vivo. Voy a conseguírtelo primero, dijo. Y respecto al evento, déjamelo a mí. Nadia no sonrió, pero en sus ojos brilló una chispa. No te equivoques, Isabela. Esto no te convertirá en heroína. Te convertirá en objetivo. Lo sé, pero ya no puedo volver atrás. Al día siguiente, Valeria la llamó a su oficina. Tenía el gesto contenido de quien sabe que una noticia puede encender un incendio. Leí todo. Crucé con registros públicos y con sentencias. La carpeta es auténtica. Tu padre y su equipo usaron una arquitectura legal para limpiar la operación, pero la base es fraudulenta. Si alguien levanta esto en los tribunales con el foco correcto, mínimo hay responsabilidad civil, y si suman testimonios, podría haber penal. Isabela sintió un golpe en el estómago. Valeria, necesito tu ayuda para acceder a los archivos antiguos del fideicomiso 7C32AR y del proyecto Puerta del Centro. Nadie debe saberlo. Dime que puedo confiar en ti. La abogada no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia el patio interior de la torre corporativa, donde un jardín zen prometía una calma que ya no alcanzaba a nadie. Podrías perderlo todo, Isabela. Tu apellido, tu casa, tu lugar. Te van a llamar traidora. Te van a hacer pedazos en redes. Te van a acusar de vender a tu padre por un mendigo. Ya me llamaron cosas peores, dijo Isabela. Y si me tengo que caer, prefiero caer del lado correcto. Valeria cerró los ojos un segundo. Te mandaré esta noche un acceso temporal a la bóveda digital. Ve directo a las actas internas y a los correos de hace 8 años. No me nombres. Si esto explota, yo no existo. Isabela asintió. Al salir, su corazón era un tambor. Esa noche, frente a la pantalla, Isabela empezó a bajar archivos con la meticulosidad de quien desmonta una bomba. En las actas internas apareció todo. Discusiones sobre optimizar la transferencia de activos de Esteban, correos donde se hablaba de presionar a un juez amigo para acelerar un embargo, notas de reuniones con un despacho externo que sugería evitar trazabilidad. Había incluso un memo firmado por Rogelio Briceño, director financiero, con una frase brutal: si el sujeto rompe, mejor. Desalienta litigios. La humanidad reducida a táctica. Con las manos frías, Isabela transfirió todo a un pendrive que colocó dentro de una cajita de joyas. Luego apagó la luz y se quedó a oscuras, sintiendo el zumbido nocturno de la casa grande. Por primera vez aquella mansión le pareció una cúpula de cristal sobre un volcán. A la mañana siguiente, vio a su padre leyendo el periódico en la terraza, impecable como siempre. El sol le dibujaba un halo dorado, casi teatral. Don Ramón levantó la vista y sonrió con esa sonrisa que podía comprar voluntades. Isabela, esta ciudad habla demasiado, dijo. ¿Ya te cansaste del numerito con el pobre? Mira que no tengo tiempo para lidiar con caprichos. Ella no respondió. Solo pensó que la palabra pobre había sido convertida en insulto por gente que jamás conoció el hambre. Mientras Isabela cavaba en lo profundo, Esteban vivía su propia resurrección,
Con ayuda de la organización juvenil, se cortó el pelo, fue al dentista, se hizo exámenes médicos. El cuerpo respondía lento, pero respondía. Una tarde, lo invitaron a dar testimonio en una pequeña reunión comunitaria, en un centro cultural del barrio de Santa María de Guido. Había sillas plegables, un proyector y una cafetera que no daba abasto. A pesar de todo, cuando Esteban habló, el silencio fue de catedral. No vengo a pedir, dijo. Vengo a decirles que nos robaron algo más que dinero. Nos robaron el nombre. Nos hicieron creer que somos menos. Y no, señores. Yo fui millonario y no me avergüenzo. Caí, sí, pero aquí estoy. Y si me levanto no es para volver a ser un rico que humilla. Es para que la humillación cambie de bando. Las palmas estallaron. Entre el público, una mujer joven lloró discretamente. Se llamaba María Teresa, trabajadora doméstica que había sido despedida sin liquidación por una familia que, casualmente, era accionista menor de la Vega Desarrollos. Las historias empezaban a cruzarse, como hilos que se tensan, hasta formar una cuerda. Nadia, por su parte, armaba el rompecabezas con paciencia quirúrgica. Tenía un mapa en su redacción. Líneas rojas conectaban nombres de funcionarios, empresas fachada, predios estratégicos. En una esquina del corcho, 3 fotos. Ramón de la Vega, Rogelio Briceño y Amalia Cienfuegos, subsecretaria de Obra Pública del Estado, mujer de mirada dura y sonrisa peligrosamente amable. Amalia era el factor femenino que muchos subestimaban. Ascendió a punta de eficiencia y lealtad a los que pagaban los favores. Si el juego se complicaba, ella movía el engranaje. Nadie sabía que Amalia no iba a quedarse de brazos cruzados. La gala del aniversario se acercaba. Sería en el Teatro Ocampo, joya de la ciudad. Allí anunciarían un nuevo distrito cultural con inversión millonaria. Invitados confirmados, políticos, celebridades, empresarios y, por supuesto, la prensa. La noche prometía elegancia, discursos medidos y fotos perfectas. Lo que nadie sabía era que Isabela planeaba torcer el guión. El día anterior al evento, Isabela citó a su prima Renata, la misma que la había ridiculizado desde el Mercedes, para tomar un café en un sitio discreto. Renata llegó con sus gafas enormes, su bolso carísimo y esa actitud de «yo no me mezclo con el populacho». «¿Ahora qué drama vienes a montar?», preguntó, sin filtro. Isabela no mordió el anzuelo. Le mostró, apenas por un segundo, el memo de Rogelio. «Briceño». Renata palideció. «¿Sabes lo que tienes ahí?», susurró. «Esto no es un juego, Isa. Te pueden destruir». «Ya me destruyeron a medias», respondió. «Pero te llamé por otra cosa. Mañana, cuando mi padre suba al escenario, quiero que estés lista para grabar desde tu palco. Y si algo me pasa, haz público esto». Renata tragó saliva. Por primera vez, dejó ver una grieta en su armadura de niña bien. «¿Por qué yo?». «Porque tú siempre has querido un lugar real en esta familia. Esta es tu oportunidad de mostrar que no eres solo la sombra de un apellido». Renata no respondió, pero guardó el teléfono con un cuidado nuevo. En la noche de la gala, Morelia brillaba. Autos negros pulidos, vestidos de seda, flashes. En el vestíbulo, los invitados se felicitaban, brindaban y posaban ante un fondo con el logotipo de la empresa. Don Ramón llegó del brazo de Amalia Cienfuegos, impecable en un vestido azul medianoche. Los rumores se encendieron. Alianza estratégica, nuevo contrato, expansión. Cuando los ricos huelen negocio, el entusiasmo les afila el colmillo. Isabela llegó sola, con un vestido sobrio. Caminó erguida, sonrió lo justo y ocupó su lugar en la primera fila. Nadia estaba en la sección de prensa, con sus credenciales. Esteban, discretamente invitado por Isabela, ocupó un asiento al fondo, con saco prestado y una dignidad que llamaba la mirada de cualquiera que supiera ver. El maestro de ceremonias abrió la velada con chistes suaves. Se proyectó un video de logros. Luego, don Ramón subió al escenario. Su voz llenó el teatro. Hace 20 años, esta empresa soñó con transformar nuestra ciudad. Hoy, ese sueño es una realidad. El discurso avanzó como una coreografía, hasta que en el minuto 7, cuando los aplausos apenas terminaban de apagarse, Isabela se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. El murmullo fue instantáneo. La orquesta detuvo la nota. Don Ramón la miró con sorpresa ensayada. Estaba acostumbrado a controlar cualquier interrupción. «Hija, este no es el momento», dijo con una sonrisa de hierro. «Precisamente por eso, papá», respondió Isabela al micrófono, «porque aquí hablamos de sueños y de progreso. Pero hay algo que no hemos dicho». La cámara del canal local hizo un zoom voraz. En los palcos los teléfonos se alzaron como flores mecánicas. Renata apretó grabar. Isabela respiró hondo. «Quiero presentar a un invitado que nadie esperaba. Alguien a quien la ciudad aprendió a ver como pobre, pero que antes fue millonario, y que lo perdió todo por decisiones tomadas en esta casa. Su nombre es Esteban Ríos». El teatro quedó helado. En el fondo, Esteban se puso de pie.
Su andar, lento pero firme, partió el pasillo en dos. Algunas señoras se taparon la boca, un empresario murmuró un insulto, otros apenas parpadearon petrificados. Don Ramón cambió el color de la cara. «Isabela, esto es una falta de respeto», musitó con el micrófono tapado. «Vamos a hablar en casa». «No, papá. La humillación la hicieron pública cuando se quedaron con lo ajeno. Hoy, la verdad también será pública». Nadia, desde prensa, lanzó un hilo en vivo con datos y documentos. Los monitores del teatro, por un fallo accidental, comenzaron a proyectar capturas de correos internos y extractos de actas. El memo de Rogelio apareció en pantalla. Un murmullo se convirtió en oleaje. Amalia Cienfuegos se puso de pie y con gesto calculado pidió prudencia. Tomó el micrófono un segundo. «Señoras y señores, el gobierno siempre apuesta por la transparencia, pero estas acusaciones deben ventilarse por cauces legales, no en un teatro. Les pido respeto». Isabela la miró con serenidad. «Subsecretaria, los cauces legales han sido el muro donde se estrellan los que no tienen padrinos. Hoy solo abrimos una puerta para que entre la luz». Esteban llegó al frente. No pidió el micrófono, pero se lo dieron. Su voz fue más firme de lo que esperaba. «Me llamo Esteban Ríos. Aquí están mis documentos. No vengo a rogar. Vengo a recordar que el progreso sin justicia es solo brillo sobre escombros. Y vengo a decirle al señor de la Vega, de rico a hombre, que me devuelva el nombre que me quitó». El teatro era un corazón conteniendo el latido. Don Ramón, acorralado, apretó la mandíbula. «Esto es un montaje», dijo. «Mi hija está siendo manipulada por gente con intereses oscuros». Nadia publicó, en ese segundo, el enlace a un repositorio con los archivos. Los teléfonos vibraron al unísono. Afuera, las redes ardieron. Entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Rogelio Briceño, el director financiero, sudoroso, se levantó en su asiento y gritó: «Basta, yo no voy a cargar con esto solo». El teatro exhaló un «oh» de telenovela. Rogelio, pálido, caminó hacia el escenario. «Yo ejecuté órdenes. Sí, hubo fideicomisos opacos. Sí, presionamos a un juez. Pero no fue idea mía», apuntó, sin decir nombres, pero señalando con el cuerpo. Amalia Cienfuegos apretó los labios. Don Ramón dio un paso al frente para cortar el daño. El caos estaba desatado. Entre el público algunos aplaudieron, otros abuchearon. El olor a escándalo era eléctrico. Isabela sintió por un instante el vértigo del abismo. Había cruzado el punto de no retorno. Entonces, de pronto, dos hombres de traje oscuro se acercaron al escenario. No eran de seguridad del teatro. Se movían como quienes reciben órdenes y no hacen preguntas. Uno de ellos murmuró algo al oído de don Ramón. El empresario asintió con una mueca. Un foco del techo parpadeó. En la consola, alguien intentó cortar la transmisión interna. Las pantallas se apagaron en seco. Isabela miró a Nadia. La periodista tecleó como si encendiera cohetes. «Plan B», leyó en sus labios. En la confusión, uno de los hombres de traje tomó del brazo a Esteban, con una fuerza que no dejaba dudas. Isabela reaccionó instintivamente. «Suéltenlo». La gente empezó a ponerse de pie, sin saber si aquello formaba parte del espectáculo o si estaban presenciando un rapto a plena vista. Renata desde el palco hizo zoom con los dedos. La escena cruda quedó grabada cuadro a cuadro. La mano en el brazo huesudo, el gesto de dolor, la mueca de poder. «Seguridad», bramó don Ramón. «Saquen a los provocadores». Pero antes de que el teatro se convirtiera en estampida, una voz emergió desde el pasillo lateral. Era Valeria, la abogada. Subió al escenario, con la ropa desordenada y el cabello fuera de lugar, como si hubiera corrido. «No toquen a ese hombre», dijo, temblando. «Acabo de presentar hace 30 minutos una denuncia formal con anexos probatorios ante la Fiscalía. Cualquier intento de remover testigos será interpretado como obstrucción». El silencio fue cuchillo. La palabra «fiscalía» cambió la temperatura del aire. Los hombres de traje soltaron a Esteban. Amalia Cienfuegos sonrió sin sonrisa. «Muy bien», dijo. «Entonces lo haremos por los cauces legales». Afuera, patrullas empezaron a asomar por la avenida. La noticia corría más rápido que los autos. Isabela miró a su padre. Por primera vez en su vida lo vio pequeño. No por su estatura, sino por la pérdida de ese campo magnético que lo rodeaba. Era como si el traje caro no le quedara. «Esto no termina aquí», susurró él para que solo ella lo oyera. «No sabes con quién te metiste». Isabela sostuvo la mirada. En su pecho ya no había miedo, sino una claridad fría. «Sí sé», respondió. «Me metí con el hombre que me enseñó todo sobre el poder, y al que ahora tengo que desaprender». El telón no cayó. No podía. La función se había escapado del guión. Y encima, entre el público, un murmullo nuevo empezó a crecer. Nombres de otras personas, otras historias, otros despojos.
como si el teatro convertido en confesionario los animara a decir, a mí también. Nadia recibió un mensaje en su celular. Una fuente anónima, probablemente dentro de gobierno, le enviaba una carpeta cifrada con el título Contratos Puente, Cienfuegos. La periodista alzó la vista y buscó a Isabela con urgencia, porque si lo de Esteban era una pieza clave, lo que venía podía dinamitar la mitad del tablero. Y justo cuando la orquesta intentó tocar una melodía para calmar a la audiencia, una voz desde la fila 20, de mujer y con rabia contenida, gritó: «Yo soy María Teresa, me quedé sin trabajo por estas ratas, no nos callan más». La ovación no fue elegante, fue real, y en el rostro de Amalia por primera vez apareció una sombra, la certeza de que el relato, ese relato perfecto que protegía a los ricos, había empezado a resquebrajarse. El eco llegó hasta la calle, donde los reporteros hacían guardia. La ciudad, de golpe, dejó de ser espectadora, y sin que nadie lo notara, en una esquina oscura del teatro, un hombre que no pertenecía a ningún bando envió un mensaje corto desde un teléfono con chip desechable. Plan alterno, activar mañana, Puente Viejo, 6:00 AM. Nadie en el teatro, ni siquiera Nadia, sabía que el primer contraataque no sería en tribunales ni en redes, sino en un punto ciego de la ciudad. Antes del amanecer, el rumor de la ciudad nocturna tardó en apagarse después de la gala. Parecía que el teatro Ocampo seguía latiendo dentro de los teléfonos y las salas de estar, como si Morelia entera se hubiera convertido en un auditorio gigante donde cada uno exigía su turno para hablar. Pero la madrugada, fiel a su estilo, barrió los escándalos con una brisa fría, y a esa hora en la que los pájaros todavía no negocian sus primeros trinos, alguien ya movía piezas invisibles. A las 5:35 AM, Nadia Beltrán salió de su departamento con una gorra oscura y una mochila en la espalda. Llevaba el celular en modo avión, un cuaderno pequeño y un termo con café negro que sabía anoche sin azúcar. Caminó sin prisa, olfateando la calma rara de esa hora, cuando los camiones de basura son los únicos dueños de la calle. Había recibido el mensaje en clave pocas horas antes. Puente Viejo, 6:00 AM. No estaba segura de si era una trampa, pero lo consideró inevitable. En el oficio, el miedo era un chaleco, que no se quitaba, solo aprendía a abrocharlo por dentro. En otro punto de la ciudad, Isabela no había dormido. Sentada en el borde de su cama, con la luz mínima encendida, repasó una y otra vez los archivos de la noche anterior, como quien palpa un mapa con los ojos cerrados. A las 5:40 se levantó, se puso una sudadera amplia, recogió el cabello en una coleta apurada y salió sin despertar a nadie. En la cochera, no tomó la camioneta de lujo. Eligió un auto viejo que la familia conservaba por nostalgia, un sedán que tenía el tapizado resignado y el motor fiel. Que no me vean venir con brillo de rica, pensó. Apretó el volante y, sin decirlo en voz alta, se prometió que si ese día la humillación regresaba a su puerta, la recibiría de pie. Esteban Ríos, por su parte, se despertó antes del alba en el albergue. El cuerpo, acostumbrado a la calle, se adaptaba sin preguntar. Tenía el presentimiento, tercamente optimista, de que el día podía torcerse a su favor. Se lavó la cara con agua fría, se puso la misma camisa que había usado en la gala. Planchar no estaba dentro de sus posibilidades, y guardó en el bolsillo interno del saco una copia de los documentos, que ahora eran su identidad renovada. Cuando salió, el aire de la mañana le pegó en el rostro como un recordatorio. Hacía tiempo que no respiraba sin la sombra de la vergüenza pegada a la piel. Había sido millonario, sí, y la caída lo convirtió en pobre, pero ya no estaba dispuesto a vivir en el molde que le asignaron. Hoy si me tumban será con luz, se dijo. El Puente Viejo era un lugar que la ciudad parecía haber olvidado y, sin embargo, nunca dejó de usar. Un arco de piedra gastada sobre un hilo de río que en temporada de lluvias se hinchaba con furia y en temporada seca se convertía en espejo roto. A las 5:58, la neblina lo bordeaba como un pañuelo húmedo. Nadia llegó primero y se apoyó en la baranda. Enseguida, un hombre con chamarra de mezclilla y gorra sin marca se acercó por el costado. Era el Larry, mismo que la noche anterior se había sentado en la sombra del teatro y envió el mensaje con el plan alterno. Sonreía con la calma de quien llega puntualmente a cobrar una deuda. «Vine solo», dijo, sin saludar. «¿Cómo pediste?» «Yo también», respondió Nadia. «¿Qué tienes?» El hombre ladeó la cabeza. «No me digas qué tienes. No soy tu fuente, soy tu llave. Y las llaves abren o no abren. Hoy puedo abrir una puerta. Contratos puente que vinculan a Amalia Cienfuegos con 2 empresas fachada que triangulan recursos hacia un fondo en Texas. Si salen a la luz, tu escándalo deja de ser familiar y se vuelve de Estado. Pero no te confundas. Yo no trabajo por causas. Trabajo por equilibrio. A veces, el equilibrio necesita que un rico caiga para que otro rico entienda el mensaje.
Nadia entornó los ojos. Sabía reconocer a los intermediarios del poder, esos que jamás salen en la foto y que venden certezas a precio de silencio. ¿Qué quieres a cambio? Una cosa fácil. Tiempo. Publica en 2 fases. Primero, lo de Esteban y los correos. Déjales sangrar. Luego, cuando Amalia intente mover hilos para tapar, sueltas mis contratos. Si lo haces todo junto, se protegen unos a otros. Si lo dosificas, se muerden. Y otra cosita, no pronuncies mi nombre. No tengo. Nadia iba a responder cuando escuchó un motor acercarse. El sedán de Isabela se detuvo al final del puente. La joven bajó, con los hombros firmes y la mirada alerta. El hombre de la gorra la miró con una mezcla de interés y fastidio. Vaya, la princesa se despierta temprano, dijo. No era parte de la reunión. Pues ahora lo soy, replicó Isabela. Me cansé de que negocien mi ciudad a mis espaldas. Nadia levantó una mano, pidiendo una tregua verbal. El hombre rió sin risa. ¡Qué energía! Está bien, escuchen las dos. A las 6:15, va a pasar una patrulla por este puente. Si me ven aquí, no me reconocen. Ustedes tampoco. Yo les daré un pendrive. Dentro, los contratos. Si hoy publican algo, que sea la minuta de 1900. Reunión entre Amalia y Rogelio Briceño. Habla de blindaje y de pagos de contingencia. No subestimen esa palabra. Es la costura. El reloj marcó 6:09 cuando otro motor, más tosco, se acercó desde el lado de la ribera. Esteban caminaba por la vereda, apoyándose en la baranda con cierta torpeza elegante. Al verlos, apuró el paso, y su sonrisa sincera cortó la neblina. No sabían que vendría, dijo. Lo sé, pero uno no deja que otros peleen por su nombre. Nadia frunció el ceño. El hombre de la gorra chasqueó la lengua. Esto ya parece romería. Está bien, dense prisa. Sacó del bolsillo un pequeño pendrive negro y lo sostuvo entre 2 dedos, sin entregarlo aún. Y entonces, como si el destino estuviera empeñado en demostrar que los planes son apenas una sugerencia, el chirrido de llantas cortó la madrugada. Una camioneta sin placas apareció del lado sur, pisó el borde del puente y se detuvo de golpe. 2 sujetos bajaron con movimientos de manual, pasamontañas, botas, manos firmes. No, gritaban. No hacía falta. Nadia no corrió. Reconoció el sello. No eran ladrones, eran operadores. Isabela sintió que el corazón se le encogía, pero dio un paso al frente con la insolencia del miedo usado. Esteban abrió los brazos apenas, como si ofreciera el pecho a una vieja costumbre. Tranquilos, dijo el hombre de la gorra, alzando las manos. Vienen por mí, no por ustedes. Se equivocaba a medias. Uno de los tipos se acercó a Esteban y le susurró algo que solo él oyó. El viejo parpadeó, sorprendido. El otro avanzó hacia Nadia y extendió la mano como quien no propone, ordena. El pendrive, dijo. No lo tengo, respondió la periodista mirando al hombre de la gorra. Lo tiene él. El hombre de la gorra sonrió. Fue una sonrisa triste. Se acabó el equilibrio, murmuró. Cambio de juego. Y con un gesto rápido, lanzó el pendrive al río. Un punto negro que la neblina engulló sin pudor. El silencio que siguió fue una carcajada muda de la ciudad. El operador que había pedido el I-180 dispositivo se tensó. El otro empujó a Esteban con brusquedad. Isabela avanzó un paso y colocó el cuerpo como barrera. El empujón siguiente la alcanzó a ella. El golpe no fue brutal, pero sí simbólico. La heredera rica empujada en un puente viejo por manos sin rostro. Ese segundo la humillación cambió de textura. Ya no era un chisme de gala, era una postal áspera. Nadia, que jamás soltaba un plano, sacó el celular y grabó. No era una valiente inconsciente, era una profesional que sabía que la verdad a veces es solo una secuencia de imágenes bien enmarcadas. El ruido de una sirena cortó el aire como un cuchillo. La patrulla anunció su presencia con una bocina tímida que delataba indecisión. Los 2 operadores se miraron, calibraron el riesgo y tomaron una decisión sin palabras. Se retiraron por el mismo lado por el que habían llegado, se subieron a la camioneta y desaparecieron con la misma rapidez con la que habían irrumpido. El hombre de la gorra se quedó, inmóvil, como un peón, abandonado por su tablero. La patrulla llegó al centro del puente y 2 policías, jóvenes, con sueño en los ojos, bajaron con paso indeciso. Vieron a Isabela, a Nadia, a Esteban, al desconocido. Se miraron entre sí, sin saber a quién obedecer. Uno de ellos reconoció el rostro de Isabela y por reflejo se cuadró con torpeza. «¿Señorita de la Vega?», preguntó. «¿Todo bien?». Isabela se recompuso del empujón y respondió con una serenidad que no sabía que tenía. «Todo mal, oficial. Nos acaban de intentar quitar evidencia de un caso de corrupción. Y a él», señaló al hombre de la gorra, «o lo protegen o lo detienen, pero no lo dejen ir». El hombre hizo un gesto leve, casi compasivo, y dio un paso hacia atrás. «No se preocupen», dijo. «Hoy no he venido a desaparecer. He venido a presentar mis respetos.
y a recordarles que el río devuelve cosas. Volvió a mirar el agua. Luego, con un movimiento tan calmo que parecía sin peso, se giró y se fue caminando hacia la ribera, perdiéndose en la bruma. Los policías dudaron un segundo como hipnotizados. Nadia guardó el celular. Esteban suspiró. No se fue del todo, dijo. Los hombres como él nunca se van. Isabela apretó los dientes. La sensación de triunfo moral de la noche anterior se había convertido en un sabor amargo. El poder respondía, y respondía con manos largas. Aún así, no todo estaba perdido. Nadia revisó la grabación. Tenía el empujón, tenía la camioneta, tenía el diálogo mínimo. Además, no dependían de ese pendrive. Valeria había presentado la denuncia, y los correos ya circulaban en servidores que no obedecían a nadie. Había que seguir. A las 8:15 a.m., el país entero amaneció con titulares enfrentados. Unos periódicos, los de siempre, hablaban de acto de sabotaje contra una empresa ejemplar y de hija díscola manipulada por oportunistas. Otros, menos domados, destacaban la denuncia presentada por Valeria y la valiente irrupción de Isabela en la gala. Las redes sociales, territorio que no perdona, se polarizaron. Memes, acusaciones, apoyos, teorías. Y en medio de todo, el video del empujón en el puente viejo subido por Nadia estalló como fósforo en gasolina. La secuencia se volvió emblema. La rica defendiendo a un pobre y recibiendo empujones en la madrugada. Fue una imagen que descolocó a muchos y ordenó a otros. En el despacho de Amalia Cienfuegos, el aire olía a papel caliente. La subsecretaria, con la mandíbula tensa, pidió café doble y llamó a un asesor de 1960. Confianza. Necesito hablar con Rogelio Briceño, dijo mirando por la ventana. Hoy. Y necesito saber quién diablos está filtrando contratos puente. Esa expresión no sale de su paraguas. Sale del mío. El asesor tragó saliva. Tenemos señales de que Nadia recibió una carpeta cifrada. No sabemos quién se la dio. Encuéntrenlo, cortó Amalia. Y dile a Rogelio que a las 11 lo quiero aquí. No voy a permitir que un par de periodistas y una niña con apellido de millonario me muevan la silla. Cerró la llamada y respiró hondo. No era de las que se asustaban con el ruido. Lo que la inquietaba era el silencio. Y había demasiado silencio en los pasillos correctos. En la torre corporativa de la Vega Desarrollos, don Ramón convocó a su comité de crisis. Rogelio, pálido y ojeroso. Valeria, con la carpeta de la denuncia en el regazo. Y dos directores externos, de esos que sonríen en los cócteles y escriben cartas prudentes cuando las cosas huelen mal. Necesito lealtad, dijo Ramón, sin rodeos. Y necesito resultados. Esto no puede escalar. Valeria mantuvo la voz baja pero firme. Ya escaló, señor. La fiscalía abrió una carpeta. Y, si me permite recomendar, lo peor que podemos hacer es intimidar testigos. Lo del puente viejo fue un error. Rogelio, que no sabía si lo iban a sacrificar o a salvar, intervino con un hilo de voz. La subsecretaria Cienfuegos me pidió borrar correos. Yo me negué. Le dije que no es momento de dejar rastros de manos nerviosas. Don Ramón apretó los labios. ¿Te pones digno ahora, Rogelio? El director financiero clavó las uñas en la mesa como quien se aferra al borde de un precipicio. Me pongo inteligente. Si caigo solo, hablo. Si caemos todos, negociaremos. Y, con respeto, señor, su hija no va a retroceder. Tiene a la prensa, tiene a la abogada, tiene a ese viejo pobre con un relato indestructible. Además, hay algo más. El video del puente nos dejó en el papel de agresores. Don Ramón golpeó la mesa con la mano abierta. El sonido rebotó en el mármol, como un trueno. Yo no eduqué cobardes, escupió. Valeria retira esa denuncia, hoy. Y tú, Rogelio, ve a hablar con Amalia. Si se hunde el barco, quiero saber quién se lleva mis cofres. Valeria sostuvo la mirada apenas un segundo antes de bajar los ojos. No iba a retirar nada. Sabía que su decisión tenía fecha de caducidad dentro de esa empresa. Se levantó, tomó su carpeta y se fue sin pedir permiso. Cuando la puerta se cerró, don Ramón sintió por primera vez el filo real del aislamiento. El poder sin obediencia se parece mucho a la intemperie. A media mañana, Nadia y Isabela se reunieron en la redacción. El lugar parecía un hormiguero ordenado. Periodistas corriendo con papeles, editores corrigiendo titulares, pantallas con métricas que subían como fiebre. Les habilitaron una sala pequeña con paredes de vidrio. Tenemos que dosificar, recordó Nadia. Hoy soltamos la minuta de blindaje entre Amalia y Rogelio. Mañana, si reaccionan como, espero sacamos los contratos puente. Isabela asintió, aunque por dentro masticaba otra cosa. Había recibido, una hora antes, un mensaje de su madre. No vuelvas a casa por ahora. Las cosas están tensas. Te quiero. Hablemos por la tarde. Era la primera vez en días que esa voz suave rompía la neutralidad cómplice. Y ese pequeño gesto la desarmó más que cualquier amenaza. Nadia, hay algo que no te dije, confesó. Mi madre
Creo que ella sabe más de lo que aparenta. A veces me mira como si guardara una historia que no puede contar. Nadie la observó con interés. A su cabeza, entrenada para cruzar líneas, se le encendió una hipótesis peligrosa. ¿Historia sobre qué? ¿Sobre negocios? ¿Sobre Esteban? Isabela negó con la cabeza, insegura. No lo sé, pero cuando estuve con Esteban, hubo un momento en que le vi un gesto, una forma de arrugar la nariz, que me recordó a alguien en familia. Me odié por pensarlo. Suena a novela, pero no puedo sacudirme la idea. Nadia no se rió. Estaba acostumbrada a que la realidad tuviera giros de telenovela. Hizo una nota mental, hablar con la madre, atar cabos, no para el morbo, para entender el mapa de fidelidades cruzadas. Publicaron la minuta al mediodía. El documento, frío y técnico, tenía una frase que ardía: blindaje reputacional y contingencias. Asignar recursos para neutralizar narrativas hostiles, incluyendo incentivos discretos a voces clave y acciones correctivas en hemeroteca digital. Palabras elegantes para lo que todos entendieron. Dinero para callar bocas y borrar rastros. El impacto fue inmediato. En la conferencia de la tarde, un vocero gubernamental balbuceó un comunicado atolondrado. Amalia, fría como hielo bruñido, publicó un tuit que decía: las decisiones públicas se toman en instancias públicas. Rechazo las filtraciones apócrifas. Demasiado perfecto para ser casual. Al caer la tarde, Rogelio Briceño entró al despacho de Amalia con un sudor frío pegado a la piel. La subsecretaria lo recibió sin sonreír. Te pedí limpieza, no estupideces, dijo sin levantar la voz. Ahora todo huele a cloro. Rogelio tragó. Estamos a tiempo si nos alineamos. De la Vega puede controlar a la prensa amiga. Usted mueve a la fiscalía. Si frenamos, esto se olvida. Amalia lo miró como se mira a un mueble que ya no combina con la sala. La fiscalía no es mía, Rogelio. Yo administro corrientes, no mares. Y, entre nos, si hay que cortar una cuerda, se corta por donde cede más fácil. Rogelio comprendió el mensaje. No era un idiota. Cuando salió del despacho supo que la cuerda que se cortaría podía ser la suya. Y un hombre en peligro, incluso un rico acorralado, siempre guarda un último truco. Esa noche, Rogelio llamó a Valeria desde un número que no estaba en ninguna agenda oficial. Podemos hablar, dijo. Tengo copias de todo. Si caigo, no caeré solo. Valeria, que ya había recibido una carta de licencia temporal de la empresa, respondió con una calma aprendida. Mañana a las 9, en el café, de la esquina del juzgado. Y trae lo que tengas. La palabra mañana se estiró como un puente invisible hacia un territorio incierto. En paralelo, Esteban decidió visitar a alguien a quien había evitado por vergüenza durante años. Doña Pilar, costurera vieja amiga de su difunta esposa, vivía en una casita limpia, donde el sol entraba en diagonal y olía a jabón de barra. Doña Pilar lo recibió con un abrazo de esos que reordenan la espalda. «Caray, Esteban», dijo con ojos brillantes, «te me hiciste humo y ahora apareces en la tele como si nada». Él sonrió con pudor y se sentó en la silla de siempre, que crujió como si reconociera el peso antiguo. Le contó lo sucedido, la gala, el puente, la joven rica que puso el cuerpo por él, la periodista incansable, la abogada que le había devuelto el nombre jurídico. Doña Pilar escuchó con las manos en el regazo, apretando un pañuelo. Cuando Esteban se detuvo, ella se levantó despacio y fue a un cajón de la cómoda. Sacó un sobre gastado con un lazo de hilo. «Tu esposa me dejó esto», dijo. «Me pidió que te lo diera cuando tuviera sentido. Nunca hay buen momento para los sobres, pero supongo que este es el menos malo». Esteban tomó el sobre con una reverencia muda. Dentro, una carta escrita con la letra redonda de Elena, su mujer, fallecida hacía años. El papel olía a tiempo. La leyó con ojos que se humedecían. Elena hablaba de secretos pequeños, de miedos que duelen, de silencios que no se sostienen, siempre. Y al final, una frase que pareció detener el reloj. «Si alguna vez conoces a la hija de María Eugenia, trátala con cariño. No sabe lo que yo sé, y si el mundo se cae, dile la verdad con cuidado. El corazón hace familia donde la sangre no puede». El nombre María Eugenia atravesó a Esteban como un relámpago. Era el nombre de la madre de Isabela. El viejo cerró los ojos, y el pasado le devolvió imágenes que había archivado en un cajón incómodo. Reuniones sociales de otra época, miradas, sostenidas más tiempo del correcto, un secreto que no se nombró por prudencia, y que el tiempo, obstinado, había ido endureciendo. El corazón hace familia donde la sangre no puede. ¿Qué quería decir Elena? ¿Qué hilo estaba atando desde la distancia? Esteban volvió al albergue con la carta en el bolsillo pegada al corazón. No sabía si debía compartir ese hallazgo. No ahora. No cuando la ciudad pedía pruebas y no poesía. Pero algo en su respiración cambió. Una ventana se había abierto hacia dentro. A medianoche,
El celular de Nadia vibró con una notificación cifrada. El río devuelve cosas, decía el asunto. Abrió el mensaje. Un enlace a una carpeta temporal con un solo archivo de video. Se descargó en segundos. En la pantalla, granulada por la humedad, apareció la orilla del río, bajo el puente viejo. 2 niños pescaban con una vara improvisada. Uno de ellos sacó, entre risas, un pez que no era pez, un pendrive negro, encallado en un charco de lodo. El video era una joya de la vida. Los niños saltaron. El mayor limpió el dispositivo con la playera y antes de que el destino lo convirtiera en juguete, una mano de adulto, la mano del hombre de la gorra probablemente, lo tomó con delicadeza y lo colocó en una bolsa hermética. Luego, la pantalla se volvió negra. 2 segundos después, otro clip, un escritorio austero, una computadora encendida, el pendrive conectado. Aparecieron nombres de archivos, contratos, puente, AC, RB, 2019, ZIP, Fideicomiso 73, borradores.docx, minuta reputacional, cienfuegos.doc, notas voz baja.mp3. Nadia no respiró durante 1 minuto. Las manos le hormiguearon. El río, terco, devolvía cosas. Le escribió a Isabela una sola línea. Lo tenemos. Isabela, que estaba sentada en el piso de su cuarto con la espalda contra la cama y los ojos cansados, leyó el mensaje y, por primera vez en 2 días, soltó una risa floja. No era alegría, era alivio mezclado con incredulidad. Entre tanto control, la ciudad, caprichosa, le había dado un regalo. Mañana, susurró. Mañana los encendemos. Pero mañana es una palabra que a los poderosos les da alergia. A las 6:15 a.m., antes de que Nadia tocara la redacción, un operativo discreto tocó la puerta del albergue de Esteban. Eran 2 oficiales con papeles en regla y una orden de presentación por investigación complementaria. No lo esposaron, no hacía falta, pero la intención era clara: sacar al pobre del tablero durante unas horas críticas. Esteban, consciente, tomó su saco, guardó la carta de Elena y subió a la patrulla. A las 7:05, Valeria llegó al café del juzgado para su reunión con Rogelio. Esperó 15 minutos. A los 20, un mensaje. No puedo llegar. Me siguen. Cambio de lugar. Estacionamiento subterráneo. Nivel 2. Plaza Hidalgo. 7:40. Valeria maldijo en silencio. No le gustaban los estacionamientos. No le gustaba él. 2. Pero tampoco podía perder esa entrega. A las 7:42, bajó al nivel 2. El silencio olía a caucho y tensión. Vieja. Rogelio apareció entre columnas con una carpeta marrón pegada al pecho. Tenía la cara del hombre que eligió vivir un día más. La abogada dio un paso hacia él, y en ese instante, un tercer actor, no anunciado, no invitado, no previsto, se soltó del cemento. Una moto negra entró como un rayo y se detuvo en diagonal. El conductor no apagó el motor. El acompañante bajó y con precisión arrebató la carpeta de las manos de Rogelio. 1 segundo de vacilación, 1 segundo de torpeza, 1 segundo, suficiente. La moto se fue como si el aire fuera cuesta abajo. Rogelio gritó. Valeria corrió inútilmente. Un guardia de seguridad apareció tarde. El eco del motor quedó vibrando en las costillas de ambos. ¿Nos vieron?, dijo Rogelio, con una voz que no le conocía. Nos están leyendo. Valeria lo tomó por el brazo. No importa. Ya no dependemos de una carpeta. Hay copias. Vamos a la fiscalía ahora. Y te me sientas ahí hasta que firmes tu declaración. Rogelio asintió, derrotado. La cuerda no se había cortado por donde él creía. O quizás sí. Y ya era tarde para cambiar las tijeras. A las 9:00 a.m., Nadia y Isabela publicaron el primer lote del pendrive rescatado del río. El título, seco como un golpe. Blindaje, pagos de contingencia y contratos puente. La red que une a obra pública con el imperio de la Vega. La nota iba acompañada de fragmentos de audio. Voces en voz baja coordinando llamadas. Frases como que el juez Hernández ya entendió. Que prensa A, duerma la nota. Que el pobre ese se canse. El país, que estaba desayunando, tragó saliva con café. A las 9:30, trending topic. Puente Viejo. A las 10:05, otro. Blindaje. A las 10:40, uno más. Humillación. Irónico y poderoso. Ahora la palabra que habían usado para doblegar se volvía espejo. En la oficina de Amalia, el vaso se llenó. La subsecretaria hizo una llamada que jamás hizo por teléfono, pero ese día no tuvo opción. Ramón, dijo con voz débil por primera vez. Esto se nos desbordó. Si caigo, no caeré sola. En la torre de la Vega, don Ramón miró por la ventana. La ciudad seguía ahí, ignorante del sudor en su nuca. Pensó en su hija, en la bendita insolencia de los 20 y tantos, en los pobres con dignidad nueva, en los ricos que por primera vez no sabían a quién llamar. Luego, marcó un número que tenía guardado como Arquitecto 0. Cuando esa voz impersonal contestó, eligió un verbo que casi nunca usaba: negociar. Del otro lado,
La voz sin edad dijo una frase, que olía a bruma de puente. El río devuelve cosas, señor de la Vega, pero a veces se lleva nombres. Cortó. Y a mediodía, Isabela recibió una llamada de su madre, María Eugenia. La voz le salió de seda rasgada. Hija, tenemos que vernos. Sola, en la casa del lago. Ahora. Isabela dudó un instante. La casa del lago era un refugio familiar al que no iban desde hacía meses. Un lugar con árboles altos, silencios cómodos y fotos viejas que no sabían mentir. Aceptó. Tomó el sedán viejo otra vez. Avisó a Nadia por mensaje. Voy a ver a mi mamá. Si no te escribo en 90 minutos, me marcas. Seguridad aprendida sobre la marcha. Cuando llegó, María Eugenia la esperaba en el muelle, con un suéter claro sobre los hombros. Tenía los ojos rojos de poco dormir, o de mucho llorar, o de ambas. No habló de política ni de escándalos. No habló de ricos ni de pobres. No habló de don Ramón. La tomó de las manos y, como si deshiciera un nudo, dijo: Isabela, te debo. Una verdad que me ha pesado años. La brisa del lago levantó una hoja seca y la dejó caer a los pies de ambas. La joven no movió un músculo. Mamá, dime. María Eugenia respiró como quien se zambulle. Cuando yo era joven, antes de casarme, estuve a punto de hacerlo con otro hombre. Una historia corta que se hizo larga en el recuerdo. No fue un amor romántico, fue una complicidad de vida. Ese hombre se llamaba Esteban. El nombre flotó entre las dos con el peso de una campana. Isabela sintió que el mundo que ya estaba en guerra se le partía en una grieta íntima. No, mamá, susurró. Dime que no estás diciendo lo que creo. María Eugenia apretó más fuerte las manos de su hija. No voy a decir más aquí. No así. Te traje para darte algo. Sacó de su bolso un sobre. Es una prueba de ADN que me hice hace meses, por una sospecha que me quita el sueño. No te asustes. Solo léela cuando puedas. Pero por favor, si ves a Esteban, no lo juzgues por los silencios que no fueron suyos. Isabela tomó el sobre. No lo abrió. No podía. El lago, cómplice, guardó el secreto en sus ondas pequeñas. La humillación había cambiado de escenario. Ya no era público el golpe, era íntimo. Y sin embargo, más que derrumbar, la verdad prometía armar una nueva columna dentro de ella. Antes de irse, María Eugenia añadió una frase que sonó a salvavidas. No todo lo que construyó tu padre es basura, pero hay cimientos podridos, y uno no levanta futuro sobre madera enferma. Isabela asintió. En su bolsillo, el sobre pesaba. En su pecho, otra certeza crecía. La historia que había empezado al salvar a un mendigo pobre estaba a punto de demostrar que la riqueza y la sangre no siempre obedecen a los apellidos, y que ser hija de un millonario podía significar algo muy distinto a lo que la ciudad creía. De regreso al auto, el celular vibró con mensajes urgentes de Nadia. La fiscalía citó a Esteban. Lo tienen desde temprano. Dicen que es para protegerlo. No me gusta. Voy para allá. Rogelio va a declarar. Valeria lo convenció. Puede ser el quiebre. Isabela encendió el motor. El horizonte de la carretera se abrió como un telón que promete una escena mayor. Y, en ese preciso instante, el teléfono sonó con un número desconocido. Contestó. Una voz grave, educada, sin prisa, dijo: Señorita de la Vega, hablemos de paz, esta noche. O hablemos de polvo, mañana. El tono colgó antes de que su corazón terminara de caer. Miró el sobre en el asiento del copiloto. Miró el camino. Miró la ciudad al fondo. El siguiente movimiento no sería solo en público. Sería en carne viva. La llamada con la voz grave resonó en la cabeza de Isabela durante todo el trayecto de vuelta. Hablemos de paz. O de polvo. No era una invitación. Era un ultimátum sellado con la vieja tinta del poder. En el tablero, cada pieza parecía moverse sola. Nadia con el pendrive rescatado del río. Valeria empujando a Rogelio hacia la fiscalía. Esteban, protegido bajo custodia, mientras su nombre volvía a caminar por las bocas de la ciudad. Amalia, fría, a punto de hervir. Y don Ramón, el millonario que de pronto descubría lo caro que cuesta ser rico cuando la verdad se asoma sin pedir permiso. Isabela llegó a casa, tomó el sobre del asiento y por fin lo abrió. Dentro, el papel blanco tembló bajo la lámpara. Prueba de ADN. Resultado, consistente con vínculo paterno. El nombre de Esteban Ríos se repetía en negritas como un sello de agua. No gritó, no rompió a llorar. Solo apoyó la frente en el vidrio de la ventana y dejó que la ciudad respirara por ella. El corazón hace familia donde la sangre no puede, había escrito Elena, y ahora la sangre también levantaba la mano. No hubo tiempo para recrearse en el asombro. La misma voz grave envió la ubicación. Un restaurante vacío en la azotea de un hotel del centro, a las 9 de la noche. Nadia le escribió: voy a estar a 2 cuadras con el equipo. Micrófono ambiente y salida segura. Valeria respondió: Rogelio ya firmó. Cantó todo. Vienen. Órdenes de cateo. Aguanta. María Eugenia mandó un breve: estoy contigo.
Y Renata otra vez, con un audio firme. Prima, si se tuercen las cosas, suelto el archivo completo. Esta vez no me quedo en el palco. A las 20:57, la azotea estaba en penumbra. El viento de la noche jugueteaba con los manteles amarrados. Don Ramón apareció primero, sin guardaespaldas visibles, con el traje perfecto, como si la elegancia pudiera servirle de escudo. Lo acompañaba el hombre de la gorra, ese que olía a bruma y a manual de crisis. Detrás, dos siluetas que se quedaron en la puerta quietas como muebles. Hija, dijo Ramón, ignorando la presencia del intermediario. Esto ha ido demasiado lejos. Vamos a resolverlo en familia. La ciudad ya es parte de la familia, respondió Isabela. Y lo que le hicieron a Esteban, a muchos pobres también. El hombre de la gorra carraspeó, con voz de conserje del destino. Seamos prácticos. Propuesta. Ustedes bajan la presión mediática. El artículo de mañana, los audios más crudos. A cambio, De la Vega Desarrollos reconoce irregularidades administrativas, crea un fideicomiso para resarcir a víctimas, con cifra de 8 dígitos, y dona terrenos para vivienda social. Amalia sale salpicada, sí, pero viva. Esteban recibe un acuerdo civil, sin litigio penal. Todos pierden un poco, nadie se hunde. Isabela miró a su padre. ¿Eso te parece paz? Es un bautizo elegante de impunidad. Es la única paz que existe, soltó don Ramón. El resto es polvo, hija. Y tú no estás hecha para comer polvo. Isabela dejó el sobre del ADN sobre la mesa. El papel crujió como un testigo. Yo no vine a discutir la textura del polvo. Vine a devolverte un espejo. Esteban es mi padre. La frase no necesitó eco. Ramón pestañeó por primera vez aquella noche. El hombre de la gorra no mostró sorpresa. Solo midió el silencio con oficio. ¿Tu madre? Alcanzó a decir Ramón, deteniéndose en el borde del orgullo. Mi madre me dio la verdad, respondió Isabela. Tú me diste la clase de humillación, que no voy a repetir. El millonario bajó la vista. No por vergüenza, por cálculo. La sangre no te va a salvar cuando te llamen traidora. La ciudad ama destruir a sus ricos díscolos. La ciudad ya aprendió a amar a sus pobres con nombre, replicó ella, y a odiar la humillación como herramienta. El hombre de la gorra abrió las manos. Última oferta. Mañana el río puede devolver otra cosa. Un expediente que nadie quiere ver. A veces el relato perfecto se rompe por donde menos conviene. Entonces, Isabela jugó la carta que traía cosida al forro de su chaqueta. Señaló discretamente un punto sobre la baranda de aluminio. Allí, como una luciérnaga dormida, parpadeaba un micrófono. Nadia, 2 edificios más allá, envió un mensaje que Isabela solo sintió. Limpio y claro. No necesito ofertas, dijo Isabela. Ya tomé mi decisión. Mañana no bajamos nada. Mañana subimos todo. Y si el río devuelve un expediente, mejor. Los ricos también saben nadar cuando les conviene. Veamos a quién se le cansan. Primero los brazos. El hombre de la gorra no se molestó. Sonrió con esa tristeza profesional que tienen los que conocen el repertorio entero de la humanidad. Entonces, señor de la Vega, nos veremos en otra mesa. Vete, le dijo Ramón sin mirarlo. Esto es entre mi hija y yo. Cuando quedaron solos, padre e hija parecieron estrechar, por un segundo, un tiempo diferente. El de cuando las mentiras aún no precisaban traje. No te voy a pedir perdón, dijo él. Yo hice lo que había que hacer para construir. Construiste sobre cimientos podridos, respondió ella. Ahora la casa se cae. Se marchó sin apuro. No había prisa en quien ya había cruzado el puente verdadero. Desde la calle, la noche olía a futuro recién cortado. La mañana siguiente fue un golpe medido. Nadia publicó el paquete completo. Los contratos puente, la minuta de blindaje, los audios de voz baja y el mapa de empresas fachada. La nota no venía sola. Estaba acompañada de una editorial donde el verbo humillar se analizaba como práctica social, no como anécdota. La palabra dejó de ser meme para volverse argumento. Valeria presentó a la fiscalía 3 anexos más, sumando la declaración bajo juramento de Rogelio, que, viendo la cuerda, eligió hablar antes de que lo colgaran del extremo más corto. Dijo nombres, fechas, cuentas. Entregó correos que nadie le pidió y que, sin embargo, cerraban huecos. La respuesta institucional se vertió con esa mezcla de tardanza y espectáculo. Aseguramiento de servidores. Cateo a una de las oficinas de una empresa satélite. Citatorios para Amalia Cienfuegos y don Ramón. Las cámaras registraron la salida de Ramón entre flashes y preguntas como piedras. Una señora gritó: «Así humillaron a mi hermano». Otra, con voz quebrada, apenas alcanzó a decir: «Gracias, niña». En paralelo, Esteban dejó la custodia, con un amparo sencillo tramitado por Valeria. Salió del edificio de la fiscalía sin gorra, con el saco bien puesto y la espalda lo más recta posible. A la salida, Isabela lo esperaba. No se abrazaron de inmediato. Se miraron como quien mira un espejo compartido por primera vez. «No sé cómo decir lo que tengo que decir», empezó ella.
No hace falta, respondió él, con una ternura que sorprendía. Los papeles dicen lo justo, el resto lo dice la mirada. Caminaron juntos hasta una banca. La ciudad, alrededor, seguía su ruido de día hábil. No quiero un apellido, dijo Esteban. Quiero un lugar para la dignidad, para mí y para otros. Y yo no quiero tu perdón automático, contestó Isabela. Quiero tu verdad completa, y tu paciencia, si la merezco. Hubo un silencio llano, bonito, el tipo de silencio que no humilla, sino que acomoda. O el tablero del poder, mientras tanto, perdió piezas rápido. Amalia Cienfuegos se presentó ante el Ministerio Público con un traje oscuro que ya no era armadura. Negó, como se niega mirando al horizonte. Pero según Nadia, adelantó en 1900. Exclusiva. El audio voz baja 03 mostraba una reunión suya coordinando contingencias. La opinión pública, que suele cansarse pronto, esta vez no corrió a otro escándalo. Se quedó allí, mirando, como si se hubiera propuesto terminar una serie. Don Ramón tuvo 2 vías y por primera vez, eligió la que menos le gustaba: colaboración. Entregó rutas menores, ofreció resarcir en lo civil, habló de errores de equipo. Lo que no calculó fue el efecto Renata, su prima, la de los lentes enormes. Publicó el video del Puente Viejo grabado desde el palco aquella noche, y una carpeta con mensajes internos, donde se coordinaba apagar la cara de Isabela con notas de sociedad. Fue el clavo, no el martillo. El relato se cerró con la figura más temida por los ricos: la traición doméstica. Cuando la fiscalía pidió la vinculación a proceso de Ramón por despojo agravado, tráfico de influencias y obstrucción, el viejo millonario entendió que la paz que le ofrecían ya no era suya. En audiencia, apareció más pequeño, habló un poco, calló mucho. Sus abogados solicitaron medidas alternas. El juez, con una sobriedad de teatro sin aplausos, fijó fianzas, arraigos y plazos. La justicia real camina como caminan los bueyes, lenta, pero deja surco. El final público tuvo lugar en la plaza frente al Teatro Ocampo, donde todo había empezado a incendiarse. Se montó un templete austero. No había orquesta ni cortinas. Isabela, Esteban, Nadia, Valeria y representantes de colectivos vecinales firmaron un acuerdo ciudadano. El fideicomiso propuesto por el hombre de la gorra, esa paz venenosa, se transformó, con vigilancia social y transparencia, en un fondo de vivienda con control comunitario, nutrido no por donaciones de buena voluntad, sino por bienes asegurados en el proceso y mecanismos legales de reparación. Los lotes del centro, incluyendo el estacionamiento que había sido la joya de Esteban, se destinaron a un proyecto mixto: vivienda digna, espacio cultural y mercado popular con renta justa. No vengo a celebrar, dijo Esteban al micrófono. Vengo a decir que hoy no recupero ser rico, recupero algo más útil, el nombre, y lo pongo al servicio de quienes cargaron con mi humillación sin tener culpa. A partir de hoy, abro un frente con mi historia. Que nadie vuelva a creer que un pobre es un estorbo para la ciudad. Aplausos. Verdaderos, sin brillo. María Teresa, aquella trabajadora despedida, subió para contar su caso. Recibió en 1900 el acto asesoría y un lugar en la mesa de vigilancia del fondo. Renata se acercó a Isabela y le dijo con una sonrisa nueva, casi tímida: yo también quiero trabajar, prima. Pero de verdad, sin palco. Pues bájate del palco y ponte unos tenis, respondió Isabela con humor suave. Hay arado para rato. Valeria tomó la palabra con pocas sílabas. Como sabe hablar la gente de leyes cuando ya hizo lo que tenía que hacer. La justicia continúa. Esto no cierra aquí, pero hoy, sin sentencia, ya hay una lección. No se construye ciudad con la humillación como ladrillo. Nadia, que había evitado siempre los reflectores, fue empujada a decir algo. No crean en periodistas salvadores, dijo. Crean en periodistas que muestran, y en ciudadanos que no se van. Mañana habrá otro escándalo. No se cansen. La brisa recorrió la plaza. En el aire había algo parecido a la esperanza, pero menos ingenuo. Una esperanza con casco y botas. Al atardecer, Isabela y Esteban, caminaron hasta el Puente Viejo. No buscaban dramatismo, buscaban sitio. El río, caprichoso, murmuraba su cantaleta de siempre. Tú y yo, dijo Isabela, vamos a aprender a nombrarnos sin manual. Tú y yo, contestó Esteban, vamos a desobedecer la vergüenza heredada. Y si me lo permites, te voy a regañar cuando te subas al pedestal. Ser hija de no te exime del trabajo diario. Regáñame cuanto quieras. Sonrió ella. Pero traes paletas cuando lo hagas. Se rieron con una risa que no dolía. El hombre de la gorra apareció a la distancia, como salido de la niebla. No se acercó, solo levantó 2 dedos a modo de saludo y señaló el agua con el mentón. Luego se fue. ¿Crees que algún día sepamos su nombre?, preguntó Isabela. No hace falta,
dijo Esteban. Hay gente que son puentes, sirven para cruzar, no para vivir en ellos. Isabela sacó del bolso el sobre del ADN, ahora arrugado por el uso, y lo plegó pequeño. Lo guardó en la cartera, junto a una foto vieja de Elena que doña Pilar le había regalado esa mañana. No voy a dejar de ser de La Vega, dijo, pero voy a ser de otra manera. Y yo no voy a dejar de ser Ríos, respondió Esteban. Pero este río, hija, ya no nos lleva, nos escucha. Se quedaron un rato más contando historias pequeñas. Ella le habló de cuando de niña robaba cucharadas de merengue de la cocina. Él de cuando manejaba camiones de madrugada, cantando corridos para espantar el sueño. La riqueza, la de verdad, estaba en esas anécdotas sin factura. Acharán. Las consecuencias, como siempre, llegaron con la burocracia de la vida. Procesos que tardan, audiencias que se posponen, titulares que se enfrían, obras que se planifican en asambleas cansadas. Don Ramón, en arraigo domiciliario, llamó una vez. No pidió perdón. Preguntó por su nieta. No la había. Habló de la salud de su madre. Se quejó del café. Isabela lo escuchó sin rencor aparente. Al colgar, sintió que el tiempo, tan severo, ya había dictado su sentencia más profunda. El millonario que confundió valor con precio tendría que aprender tarde que la palabra reparación pesa más que control. Amalia enfrentó imputaciones formales. Su figura, tan eficiente, se volvió símbolo de una época donde la elegancia administrativa justificaba atropellos. Ella no lloró en público, tampoco habló. Aceptó medidas cautelares y contrató abogados que sonreían menos que antes. El mensaje se entendió. Ni la inteligencia fría ni el tacón firme blindan para siempre. Rogelio se convirtió a regañadientes en testigo colaborador. Encontró una nueva fe: los desayunos sin ácido. En una entrevista corta con Nadia, dijo una frase que alguien convirtió en mural: cuando la humillación es política de empresa, la quiebra es cuestión de tiempo. Valeria aceptó dirigir el Consejo Ciudadano de Transparencia del Fondo. Alguien en redes le puso un apodo bonito: la abogada que no cabe en sobres. Ella se reía y volvía al Excel. Renata abrió una cuenta de videos, donde explicaba con humor seco, de niña rica rehabilitada, cómo funciona un contrato público. Se hizo viral por razones valiosas, y Nadia siguió haciendo lo que sabe: contar. No se subió al pedestal. Prefería, dijo, los puentes. Un año después, el proyecto mixto del centro inauguró su primera etapa. Nada de listones dorados. Un mural de María Teresa con su delantal azul y una frase pintada a mano: la ciudad no es de los ricos ni de los pobres, es de quienes se dignan a mirarse sin humillación. En la planta baja, un mercado con puestos sencillos. Arriba, departamentos con renta justa. Al fondo, un pequeño teatro con programación barrial. En la azotea, un huerto que olía a cilantro. Esteban cortó la cinta simple con un par de niños que parecían los mismos del pendrive, los del río. Isabela habló poco, lo justo. Cuando me detuve a ayudar a un mendigo, muchos se rieron, dijo al micrófono. Pensaban que una rica no sabe distinguir la caridad de la justicia. Hoy aprendí que la caridad es un paréntesis, y la justicia es la frase completa. Este lugar no es un final feliz, es un comienzo decente. Aplausos de tarde tibia. María Eugenia abrazó a Esteban unos segundos largos. No hubo dramatismo, hubo paz. La paz que no se compra, la que se construye con la espalda recta y el lodo ya lavado. Esa noche, en el puente viejo, alguien dejó una pequeña placa de metal, sin firma: el río devuelve cosas. Debajo, otra línea escrita a mano: que no se nos olvide devolverle algo también. Y la ciudad, que había aprendido a mirarse con menos maquillaje, se fue a dormir con una certeza humilde. Los apellidos pesan, el dinero deslumbra, la humillación entretiene, pero solo la dignidad deja edificios que no se tambalean al primer viento. Isabela, desde su ventana, cerró el día con una sonrisa breve. Pensó en los pobres que ahora tenían llaves nuevas, en los ricos que aprendían de una vez por todas que no todo se compra, en su padre enfrentando el espejo sin aplausos, en su madre reescribiendo la intimidad sin culpas, en Valeria detrás de un reglón, en Nadia detrás de un lente, en Renata bajando del palco, en Esteban, su padre, repasando chistes malos para las reuniones comunitarias del jueves. Respiró profundo. Por fin, el aire no olía a mármol caro ni a gasolina vieja. Olía a cilantro de azotea, a papel recién firmado, a pintura húmeda, a brisa del río, a ciudad. Y aunque algunos siguieron llamándola la hija del millonario, ya no dolía, porque había elegido otra herencia, la de no dejar que la humillación vuelva a ser el cemento con el que se pegan los ladrillos del poder. La historia, que comenzó con una parada intempestiva junto a un hombre tirado en la acera, había encontrado su cauce. El río siguió su camino, la ciudad también, y en el rumor de la noche, pareció escucharse una última carcajada leve,
como de alguien con gorra que se despide sin decir adiós.